esta plataforma. Quizás es un día muy difícil, pero tenemos que continuar. Siempre decimos que la perseverancia es importante para alcanzar todos los logros que uno siempre desea. Creo que el alumno tiene que ser perseverante, insistente en todo, porque después ya vienen las recompensas. Bien, para iniciar entonces, a ver, un ratito. Vamos a tratar de incluir broncodilatadores, antileucotrienos, antitussígenos y mucolíticos. Esta guía es muy interesante porque casi la mayor parte del temario está sustentado en esta guía GEMA 2023 y GINA 2023. Como ustedes observan, prácticamente es una guía española para el uso de el manejo de asma y también la americana, que es interesante tomarlo como referencia. Como un previo, es bueno resaltar la epidemiología del asma. 300 millones de casos a nivel global, 250.000 muertos anuales, 96 de las muertes ocurren en países de bajos y medianos recursos, 12% en adultos y 15% en niños. Como ven, los países del tercer mundo son muy, podemos decir, lábiles, de repente por la cultura, por el tipo de genética, puede ser la responsabilidad. Esta es más o menos una definición que se mencionó el año 2018, enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, hiperreactividad bronquial inespecífica, obstrucción bronquial oscilante irreversible, espontáneamente o con broncodilatadores de acción terapéutica. Pero siempre debemos resaltar este puntito que dice condición en parte de factores genéticos. Y ahí tenemos los factores de riesgo: huésped, atopía, obesidad, hiperrespuesta bronquial, rinitis, perinatales, preeclampsia, prematuridad, lactancia, tabaco, dieta de la madre. Factores de riesgo, también tenemos los fármacos como el paracetamol, los antiácidos, antibióticos. Aquí no he podido colocar lo que es la aspirina, pero de todas maneras hay trabajos ya de reportes. 10% de pacientes que toman aspirina hacen broncoespasmo. Alergenos, alergenos laborales, infecciones respiratorios, hongos, atmósfera, por ejemplo, la polución de vegetales. Y aquí tenemos esta figurita muy interesante para todos aquellos de repente que les gusta salir al campo y tienen problemas de hiperreactividad aérea, o aquellos que les gusta también los gatitos. Factores desencadenantes: he observado siempre las infecciones virales y bacterianas, uno de ellos, los alergenos, el humo de tabaco. Por eso deberíamos proscribir en aquellos jóvenes o jovencitas o adultos que tienen hiperreactividad aérea, evitar el cigarro. El ejercicio. Siempre estaba yo revisando por qué el ejercicio, porque parece que cuando uno se deshidrata y el calor genera una respuesta de broncoconstricción en los pacientes que tienen hiperreactividad. Aquí no es bueno los antihistamínicos porque no es un proceso alérgico. Cambio de temperatura, estrés. Patogenia del asma bronquial, voy a hacerlo de una manera muy rapidita: inflamación crónica de la vía aérea,
musculatura lisa bronquial, hay un espasmo, como estamos viendo en esta figurita. Empieza lo que se llama la remodelación, que tiene que ver con fibroblastos, miofibroblastos, elementos estructurales, epitelio bronquial, la hiperplasia e hipertrofia, y finalmente hay una remodelación. Cuando este proceso se vuelve ya crónico, ya necesitamos pensar en estos elementos. Y aquí la fisiopatología también es vital, que usted lo recuerde: la remodelación de la vía aérea, el engrosamiento de la capa reticular. Mire todo lo que está pasando acá en estas estructuras, un estrechamiento prácticamente, hipersecreción de moco y pérdida progresiva de función. Aquí el problema de las fases inspiración y expiración, la expiración básicamente es dificultosa, y por eso es que se genera en algunos casos las enfisemas y el autopip. Entonces tenemos, cuando le damos ventilación mecánica a los pacientes, debemos incrementar el tiempo de exhalación o de expiración. Ahora, ingresando a los broncodilatadores, quiero aprovechar para mencionarles los famosos agonistas beta 2 adrenérgicos. Lo tenemos agrupados en 3 grupos. Aquí voy a ir desarrollando para que tengan ustedes una idea. Agonistas beta 2 de acción corta, llamados SABA. Su duración es de 4 a 6 horas y está indicado en pacientes que tienen un proceso asmático agudo como medicamento de rescate. Y los ejemplos que tenemos acá: el salbutamol, la terbutalina y el fenoterol. Agonistas de acción larga, LABA, aquí la palabra LABA, indicaciones usado en tratamiento de asma o EPOC a largo plazo, pero no solos, no como monoterapia, sino combinados con otros medicamentos, en especial por los corticoides inhalados. No son eficaces, por si acaso, en crisis aguda, y cuando se tiene que prescribir debe ser 2 veces al día, porque tiene una duración que lo vamos a ver después. Acá está: 12 a 24 horas, o sea, 2 veces. El ejemplo es el salmeterol y el formoterol. Quiero resaltar: estos agentes no actúan rápidamente, como voy a pasarle en el resumen de un cuadrito. Agonistas de acción ultra larga, ULABA, duración mayor de 24 horas, indicaciones: usado en tratamiento de mantenimiento en procesos de EPOC grave, pero también puede usarse en casos de asma. Ejemplos: indacaterol, usado principalmente para EPOC, olodaterol y bilanterol. Entonces, estos son agentes que usted puede solamente prescribir una sola vez al día. Este es el resumen de clasificación de los agonistas beta 2, tipo de agonista, duración, ejemplos comunes y usos clínicos. Acción corta, 4 a 6 horas. Acá tengo los representantes: salbutamol, terbutalina, fenoterol. Ustedes han escuchado mucho el salbutamol, la terbutalina, quizás el feno no. Y alivio de episodios agudos. Y a veces lo usamos en aquellos pacientes que tienen hiperreactividad y van a salir a hacer al campo, a una gimnasia, por ejemplo, o el ejercicio, para evitar que se pueda presentar un broncoespasmo, un par de POP. Sería adecuado, como yo lo hago en sala de operaciones, cuando los pacientes, a pesar que ya no tienen broncoespasmo, pero han tenido hace tiempo, pero en cualquier momento hay un factor desencadenante, y en este caso es el ejercicio o también es el tubo endotraqueal que yo uso. Acción larga, el ABA, 12 a 24 horas, el salmeterol y el formoterol, para control de mantenimiento a largo plazo, pero siempre recuerdo
que no es de uso de monoterapia, sino hay que darlo con glucocorticoides inhalados. Los ultra largas, ULAVA, más de 24 horas, acá tengo los productos, oldaterol, indacaterol y bilanterol. Control continuo especialmente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí hago una salvedad. Los agonistas beta 2 de acción larga, LAVA y ULAVA, no deben usarse como monoterapia en asma. Siempre deben ser combinados con corticoides inhalados para evitar riesgos de efectos adversos graves. Esta es otra diapositiva que para mostrarles la farmacocinética. Por ejemplo, inicio de acción, pico de acción, duración, metabolismo y eliminación. El salbutamol tiene un inicio de acción de 5 minutos. Quiere decir que antes de exponerte al factor desencadenante, tienes que hacer tu 2PU. Es necesario. Ahora yo esto lo acoplo a mi práctica diaria en sala de operaciones. Luego, el pico de acción 30 a 60 minutos. O sea, es posible que mejor el paciente pueda recibir media hora a una hora antes de que vaya al ejercicio o vaya también al acto operatorio. Media hora a una hora. Duración 4 a 6 horas. El metabolismo siempre por citocromo P450 hepático, que es, y eliminación renal. El formoterol, que es LAVA, de acción prolongada, inicio de acción 1 a 3 minutos, necesito 10 a 30 minutos para tener el efecto deseado, duración 12 a 24 horas, hepático por glucuronidación o desmetilación, y básicamente se elimina por vía renal y por vía biliar. El salmeterol, que es otro producto también LAVA, 10 a 20 minutos, pico de acción 1 a 2 horas, su duración de 12 a 24, también se degrada en el hígado y puede eliminarse 60% a nivel fecal y renal. Y el famoso bilanterol, 5 a 10 minutos de inicio de acción, pico de acción 10 a 20 minutos, tiene más de 24 horas de duración, su metabolismo es hepático, fecal se elimina y renal. Estos dos resúmenes son vitales que ustedes lo tomen siempre, porque acá está lo práctico. Y eso a veces uno lo coloca en las pruebas o exámenes. Pasamos al otro grupo, corticoides inhalados. También tengo dos grupos. El primero de acción corta, duración de acción 12 horas aproximadamente, indicaciones. Se usa en tratamiento de mantenimiento, aunque se prefiere otras opciones con acción más prolongada. Estos corticoides inhalados, ICS, generalmente se usan para el control a largo plazo de la inflamación y acoplado a un agonista beta de acción prolongada, famoso LAMA. Ejemplos, la beclometasona, beclometasona dipropionoto, aunque es más común en su forma de liberación prolongada, algunas formulaciones tienen efecto más corto. La flunisolida, otro corticoide inhalado, con efecto relativamente corto, aunque es más conocido por su acción intermedia. Pero de todas maneras, estos corticoides se pueden usar con un agonista beta 2 de acción prolongada. De acción intermedia, duración de acción 12 a 18 horas, indicaciones. Estos fármacos se utilizan comúnmente en terapia de mantenimiento. Son más comunes en la práctica clínica para control a largo plazo de la enfermedad llamada asma, que es inflamación, y del EPOC. ¿Quiénes están incluidos en este grupo? La fluticasona, el propianato, es uno de los corticoides más usados en ambas condiciones. Y el otro es la budesonida, usado ampliamente en el tratamiento tanto de asma como de EPOC.
y es efectiva, como también lo estamos viendo, duración una vez solamente al día. Luego, lo de acción prolongada, mayor de 24 horas. Indicación: fármacos son muy efectivos para tratamiento continuo de inflamación y control de síntomas crónicos, con la ventaja que se puede administrar una sola vez al día. ¿Quiénes están en el ejemplo? La fluticasona, el furoato, formulación prolongada, la mometasona o otro corticoide inhalado de acción prolongada, usado para controlar los síntomas a largo plazo, tanto en asma como en EPOC. Entonces, como estamos observando, eso también sirve como un complemento a los agonistas beta, y en especial a la terapia de mantenimiento o prolongada. Este es un resumen de la clasificación. Aquí muestro yo el corticoide, la duración, los ejemplos comunes y el uso clínico. Por ejemplo, de acción corta, como es la beclometasona y la flunisolida, tiene una duración de 12 horas y lo usamos en el control de algunos pacientes menos comunes. Cuando hablo de control significa de mantenimiento. Estamos hablando con por ejemplo, salmeterol más esto, a eso se refiere. Intermedia, 12 a 18 horas, la fluticasona y la budesonida, tratamiento de mantenimiento de largo plazo. Y de acción prolongada, 24 horas, la fluticasona furoato y la mometasona, control continuo, especialmente en pacientes con asma de mantenimiento a largo plazo y en EPOC. Importante, son fundamentales para reducir la inflamación tanto en el asma como en el EPOC. Sin embargo, debes usarse con precaución para evitar efectos secundarios como esta palabra que dice acá: candidiasis oral, disfonía, y en raros casos efectos sobre la densidad ósea, la famosa osteoporosis o crecimiento. Se recomienda el uso de un espaciador para mejorar la eficacia y reducir los efectos secundarios. Además, en asma, los corticoides inhalados a menudo se combinan con agonistas beta LABA de acción prolongada para mejor control de los pacientes con asma. Antimuscarínicos inhalados. Lo hemos hablado mucho y también cuando hemos hablado del sistema nervioso autónomo, pero de todas maneras ahora aquí lo hacemos más específico en el tratamiento. Antagonista de acción corta, SAMA, duración 4 a 6 horas, ejemplos, el bromuro de hiplatropio, el más común utilizada, se emplea como tratamiento de rescate en EPOC y ocasionalmente en asma. ¿Por qué en el EPOC? El EPOC tiene dos componentes, algunos son más bronquíticos y otros son más enfisematosos. En el bronquítico, que tiene más secreción, ahí puede ser de utilidad este agente. Indicaciones: se utiliza para alivio sintomático en episodios agudos de broncoconstricción, principalmente en el EPOC. En el asma se emplean menos frecuente, pero pueden ser útiles en situaciones de exacerbación. Aquí para mencionarles, a ver, perfecto, parece que está acá, lo de acción larga. Lo de acción larga o prolongada. Duración 12 a 24 horas. Ejemplo, el tiotropio, el aciclidinio, el glicopirrolato y el umeclidinio. Entonces, cada uno tiene su indicación. Por ejemplo, tratamiento a largo plazo en EPOC y en algunos casos de asma severa, especialmente en combinación con otros medicamentos como corticoides inhalados o los beta. Estos a veces yo encuentro en la clínica pacientes que están recibiendo un agonista beta de acción prolongada, están recibiendo una beclometasona y están recibiendo un antimuscarínico. En este caso usan mucho el tiotropio. Aquí, para darles una idea, el tiotropio es el antagonista muscarínico de acción más larga útil para EPOC.
También está aprobada para tratamiento de asma severo en combinación con otros fármacos que ya los mencioné, con corticoides inhalados. El aciclidinio, utilizado para el EPOC con una duración prolongada de 12 horas. El glicopirronio, también utilizado principalmente en el EPOC. Y el lumeclidinio, usado principalmente en EPOC y en algunos casos en combinación con otros tratamientos de asma severa. Recuerden siempre, el EPOC tiene dos componentes. Algunos son a predominio bronquítico y otros a predominio enfisematoso. Resumen: acción corta y acción larga. Duración 4 a 6 horas. Ejemplo, el hipratropio, alivio rápido de los síntomas en EPOC y asma agudo. De acción larga, 12 a 24 horas, tiotropio, aciclidinio, glicopirronio y umexclidinio. Control continuo de mantenimiento, especialmente en el EPOC. Importante: los LAMAs son fundamentales en el tratamiento de EPOC, ya que proporcionan un control efectivo de los síntomas respiratorios. En casos de LAMA, o sea, de los famosos antimuscarínicos de acción prolongada, pueden ser utilizados donde la broncodilatación de acción corta no son suficientes o en combinación a tratamientos con aquellos en casos pacientes que tienen severa o exacerbación frecuentes. Es relevante destacar que los LAMA, los antimuscarínicos de acción larga, en el asma es menos común en comparación con el EPOC, pero puede ser indicado cuando el tratamiento convencional no proporciona un alivio adecuado. Además, los LAMA son más eficaces en el tratamiento de EPOC, donde la broncoconstricción y la obstrucción de las vías son características principales de enfermedad. Esta es la farmacocinética para que ustedes entiendan: fármaco, inicio de acción, pico de acción, duración, metabolismo y eliminación. Por ejemplo, el bromuro de hipratropio, famoso SAMA, inicio de acción 15 minutos, pico 1 a 2 horas, duración 6 a 8 horas, parcialmente a nivel hepático, y se elimina por vía renal sin casi un grupo sin cambios. Estamos hablando de una cantidad aproximadamente de 50% sin cambios. Luego, recordemos algo: el tiotropio, es de 30 minutos de acción, inicio de acción, 1 a 3 horas de pico de acción, mayor de 24 horas, no es significativo su metabolismo, se elimina básicamente un 70% sin cambio. El glicopirronio o pirrolato, 5 minutos de inicio de acción o de latencia, 30 minutos de pico de acción, duración más de 24 horas, metabolismo hepático leve y, bueno, eliminación renal. El lumeclidinio, de larga duración, de 5 a 15 minutos de latencia o de inicio de acción, 5 a 15 minutos de pico de acción, dura más de 24 horas. A nivel hepático, por el CYP2, D6 y por la esterasa. Puede ser eliminado por vía fecal o vía renal. Luego tenemos el otro grupo que está dentro del temario: antagonistas de receptores de leucotrienos, ARLT. ARLT. Entonces, la A de antagonista, la R de receptores de leucotrieno. De acción corta, duración 8 a 12 horas, indicaciones que utiliza principalmente como terapia de mantenimiento en pacientes con asma. Su uso está orientado al control del asma y en menor medida del EPOC. Miren qué interesante. ¿Quiénes están incluidos? Aquí tengo la Zafir-Lucas. Tiene una duración de acción aproximadamente 8 horas y se usa en tratamiento de asma. No es tan frecuente como el Montelukast, pero de todas maneras Zafir-Lucas es una opción. De acción prolongada. Duración 24 horas. Indicaciones se utilizan principalmente en el control a largo plazo
de los síntomas de asma. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, su uso es más limitado y se reserva para aquellos pacientes con características mixtas, que tiene asma y EPOC a la vez, o cuando los tratamientos anteriores no son suficientes. Ejemplos de acción prolongada de antirreceptor leucotrieno: el Montelukast es el antagonista más utilizado y tiene una duración de más de 24 horas. Es el más común de tratamiento, especialmente como terapia de mantenimiento. Y el Zafirlukast también es disponible en formulación de acción prolongada. Recordemos siempre que este Montelukast es uno que tiene mayor utilidad en la parte clínica. ¿Cómo son las indicaciones de estos famosos productos llamados antagonistas de receptores leucotrienos? En el asma, son especialmente útiles en el tratamiento de asma alérgica. Ojo, ojo, en el asma de tipo alérgica y no alérgica, en los dos. Particularmente en pacientes con asma leve a moderado. Pueden usarse como monoterapia o en combinación con otros, como los corticoides o con los broncodilatadores convencionales. Entonces, antagonistas en asma alérgica y no alérgica. En EPOC se utiliza con menos frecuencia y el papel principal está reservado para pacientes con EPOC, especialmente mixta, donde tiene asma y EPOC a la vez, o en casos de exacerbación frecuentes, aunque su uso en el EPOC no es tan extendido como en el asma, puede ser útiles en el control de la inflamación respiratoria. ¿Qué ventajas tienen estos antagonistas de receptores de leucotrieno? Los antagonistas tienen menos efectos secundarios en comparación con los corticoides inhalados. No causan problemas típicos de los famosos esteroides, como la candidiasis. Este problema es que se ve muy frecuente cuando hay inhalación de corticoides. Limitaciones: no son efectivos en el tratamiento de exacerbaciones agudas de asma o EPOC y por lo tanto deben usarse como tratamiento de rescate en algunos problemas respiratorios. En resumen, estos antagonistas de receptores de leucotrienos son una opción útil para tratamiento y mantenimiento en el asma, especialmente en aquellos pacientes que tienen un componente alérgico y tienen una duración de acción prolongada en su mayoría. Sin embargo, su uso en el EPOC es más limitado y generalmente se reserva para casos muy específicos, especialmente lo hemos mencionado cuando tiene asma y EPOC a la vez. Un resumen de la clasificación: son una opción útil para tratamiento y mantenimiento en el asma, especialmente en el ataque de pacientes con componente alérgico, y tiene una duración prolongada en su mayoría, ¿no? Sin embargo, su uso en EPOC es más limitado, generalmente se reserva para casos específicos que ya estoy volviendo a resaltar. Tiene asma y EPOC. Y acá tengo más o menos un resumen de todo lo que hemos hablado. El tipo de antagonista del receptor leucotrieno de acción corta y prolongada. Su duración, 8 a 12 horas, y el otro 24 horas. Ejemplos: el Zafirlukast, el Montelukast y el Zafirlukast. Aquí, formulación prolongada. De formulación prolongada se refiere el Zafirlukast. Uso clínico: tratamiento de mantenimiento y control a largo plazo de asma o en algunos casos de EPOC, sobre todo cuando tiene asma y EPOC. Esta es la farmacocinética. El Montelukast, absorción rápida, tiempo máximo 2 a 4 horas, biodisponibilidad 60-70%, unión a proteínas 99%, metabolismo hepático por el CYP3 a 4 y CYP12-9, vida media 2.7 a 5.5 horas y su eliminación biliar. El Zafirlukast, rápida, 3 horas, mire, 90% de biodisponibilidad, unión a proteínas 99%, degradado en el hígado por el CYP12-9, 10 horas de vida media biliar. Y luego el Pranlukast, rápida, 1 a 3 horas, 5 a 10
de biodisponibilidad, mayor de 99, degradado a nivel hepático por el CYP3A4, 1.5 a 2 horas de vida media, puede eliminarse por vía renal y biliar. Aquí les coloco algunos detallitos que creí conveniente que ustedes deben conocerlo. Primero, todos estos antagonistas del receptor de leucotrieno se administra por vía oral. Ojo, por vía oral. Tiene una alta unión a proteínas, mayor del 99%. El metabolismo es netamente hepático. El Montelukast se toma por la noche porque mejora el control nocturno del asma. Ya sabemos que mayormente por la predominancia parasimpática, el asma se presenta más en la noche que en el día. Luego, el Zafirlukast se debe tomar en ayunas porque los alimentos reducen su biodisponibilidad. No son útiles en EPOC, según esta guía del 2023. Sí en asma leve a moderada, especialmente en asma inducido por AINES o en el ejercicio. Se refiere por una respuesta alergénica o de repente también en el ejercicio. Eliminación predominantemente biliar, excepto el último que se elimina en forma mixta por renal y biliar. Bien, luego tenemos los anticuerpos monoclonales anti-IgE en asma y en EPOC. Tengo acá el producto, el amalizumab, es el anticuerpo monoclonal anti-IgE, útil para tratar el asma alérgica severa y en algunos casos de EPOC. Recuerde, alergia, asma alérgica. Mecanismo de acción, inhibe la inmunoglobulina E y es una molécula clave en las reacciones alérgicas y la inflamación respiratoria. Duración, tiene una vida media de 26 días en el cuerpo. Frecuencia, el omalizumab se administra generalmente una vez al mes o cada 4 semanas, dependiendo de la severidad del asma y del nivel de esta IgE en el paciente. Entonces, mire, 26 días, por eso es que hay que colocarlo cada 4 semanas o cada mes. Este es el resumen, ¿no? Tipo de medicamento, anticuerpo monoclonal, anti-E, el omalizumab. Duración, acción acá prolongada hasta un mes, frecuencia de administración 2 a 4 semanas por vía subcutánea. Ejemplo, el omalizumab, uso tratamiento de mantenimiento en casos de asma alérgica severa y en algunos casos de EPOC. En el asma, está aprobado para el asma alérgica severa en pacientes mayores de 6 años. Se utiliza cuando el asma no está bien controlada con corticoides inhalados y otros broncodilatadores. Esta es una tercera opción, pero hay que tenerlo en cuenta que solo se usa una sola vez al mes. El famoso en EPOC, el omalizumab, no está aprobado universalmente para tratamiento de EPOC. Sin embargo, puede ser útil en pacientes con EPOC mixta, se refiere a asma y EPOC, y donde existe básicamente el famoso componente alérgico. Otras drogas, ya yo no he observado que se use teofilinas, pero de todas maneras las teofilinas de liberación retardada muestran una eficacia discreta como broncodilatadores y como antiinflamatorios, y puede causar efectos adversos leves o graves, lo que son recomendadas en este calón. Yo usaba mucho la famosa aminofilina, pero lo usaba yo porque me reducía la presión de la aurícula y me reducía la hipertensión pulmonar, porque actuaba a nivel de inhibidor de una de las fosfodiesterasas. Por eso lo usaba y era muy bueno para eso. Yo lo había llamado como la mirrinona chola, porque teníamos antes mirrinona, pero ahora ya no tenemos, y la mirrinona lo usamos para hipertensión pulmonar, pero ahora ya no teníamos, y básicamente este producto nos ayudaba mucho y por eso es que le coloqué el nombre mirrinona chola. La metilxantinas, fármaco,
teofilina, inicio de acción 1 a 2 horas por vía oral, pico de acción 1 a 2 horas, duración de 8 a 2 horas, metabolismo hepático, como ven, y su eliminación renal, básicamente estamos hablando acá 10% sin cambios. Otros, otros como las cromonas, el famoso cromiglecato disódico y el nedocromil sódico, muestran una escasa eficacia aunque su tolerancia es buena. En la actualidad no está comercializado en España y menos será en el Perú. Otras drogas para el asma y el EPOC, los antibióticos macrólidos, en concreto la citromicina, se medita 3 veces al día durante una semana, puede tener un papel como tratamiento añadido en pacientes con asma grave, no en eosinofílica y con exacerbaciones frecuentes. Yo cuando revisé un poco, los macrólidos potenciaban más algunos antiasmáticos, pero más parece que lo revisé con las teofilinas. Mucolíticos, el otro grupo, para darles una idea, mucolíticos y expectorantes, son modificadores de las características de la secreción bronquial cuyo objetivo es facilitar su expulsión. Siempre cuando viene un paciente con tos, le repreguntamos si es tos seca o si tiene moco o si le ronca el pecho. Entonces tenemos que mencionar si le damos un antitusígeno, le damos un mucolítico o le damos un expectorante. Y aquí quiero ir mostrando las diferencias entre mucolítico y expectorante. El mucolítico modifica las propiedades físico-químicas de la secreción tracobronquial para que la expectoración sea más eficaz y cómoda. Entonces el mucolítico es como si hidrolizara al moco y recién el expectorante lo va a hacer botar, porque el expectorante tiene que ver con los movimientos ciliares, con la depuración ciliar. Por eso decimos, estimula los mecanismos de expulsión de moco, porque aumentan los movimientos ciliares o el reflejo de oxígeno o el volumen hídrico. Entonces, el mucolítico para romper ese moco viscoso, el expectorante para sacar el moco hacia la laringe y luego viene la tos, para que de esa manera el reflejo de oxígeno. A ver, parece que Sebastián quiere una pregunta. Sebastián, te escuchamos. ¿Quieres hablar, Sebastián? Doctor, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Doctor, se quedó congelada la pantalla como hace 3 diapositivas. Nos A quedamos en ver, el voy a cuadro. regresarla. O sea, ¿Hasta ahí? no, no, es que no se puede ver cuando usted cambia la diapositiva. Se quedó en metilxantinas y la teofilina. A ver, voy a cerrarlo y después vuelvo a abrirlo, ¿ya? Un ratito, por favor. Permítame un ratito, voy a abrir de nuevo para poder reiniciar, ¿ya?
Sebastián, ¿por ahí estamos? Hola. Sebastián, ¿ahí estamos? Sí, doctor, nos quedamos en el cuadrito rojo, un par de diapos más adelante, donde decía... Ahí, correcto. Perfecto. Voy a continuar entonces. Entonces, recordemos la metilsantina, la teofilina. Aquí el inicio de acción 1 a 2 horas, el pico de acción 1 a 2 horas, duración de 8 a 24 horas, el metabolismo hepático y su eliminación renal. Luego, cuando hablamos de otras drogas, las cromonas, famoso cromoglicato disódico y el dedo cromil sódico, muestran una escasa eficacia, aunque su tolerancia es buena. En la actualidad no se comercializa, como decimos, en España y menos en Perú. Los antibióticos, la citromicina, probablemente se ha observado que pueda potenciar el efecto, pero de todas maneras es una opción que tenemos. Luego pasamos a los mucolíticos y expectorantes. Aquí le estaba yo mencionando, hay una pequeña diferencia entre mucolíticos, expectorantes y antitusígenos. Siempre recordemos que cuando un paciente llega a la consulta con tos, tenemos que preguntarle, sacarle por cucharitas cómo es la tos, si hay ronquera, si le sirve el pecho para poder uno llegar al diagnóstico y finalmente empezar la terapia. Pero sí estoy convencido, para darles una idea, estas sustancias llamadas mucolíticos y expectorantes son modificadores de las características de la secreción bronquial, cuyo objetivo es facilitar su expulsión. Los mucolíticos modifican las propiedades físico-químicas de la secreción traqueobronquial para que se pueda producir la expectoración más eficaz y cómoda. Entonces son los fármacos que al moco viscoso lo hidrolizan, lo licúan y de esa manera ya es fácil que el componente mucociliar pueda sacarle hacia la parte superior y se genere tos. Y ahí están los expectorantes. Estimulan el mecanismo de expectoración del moco porque aumentan el movimiento ciliar o el reflejo de oxígeno o el volumen hídrico. Estos son algunos mucolíticos y expectorantes. Por ejemplo, los derivados tiólicos, la cisteína, la carbocisteína, muy usado en nuestra práctica clínica, y derivados de la basicina, la bromhexina, también hemos usado, y el ambrosol. O sea, podemos usar cetilcisteína y ambrosol como mucolíticos o uno solo, pero básicamente bien usas cetilcisteína o bien usas ambrosol, pero no los dos. Ahí viene la confusión, ¿no? Otros, la sitiolona, el sobrelor y el famoso tiosapol. Estos son los mucolíticos. Los más frecuentes que tenemos en el mercado es la cenilcisteína y la carbocisteína. Y de los derivados de la basicina, esto es ahora el más usado porque este de acá da lugar al ambrosol. Expectorantes, los terpenos, eucalipto, mentol, bálsamo, tolum, otros, cloruro de amonio, citrato de sodio, sobrerol, guainfecina, etc. Los antitusígenos. Si un paciente tiene moco con secreción, con abundante ronquera, no sería adecuado anular el reflejo de la tos, porque el reflejo de la tos es un mecanismo beneficioso, igual que la diarrea que ha mencionado el doctor. Tenemos que a veces sacar para poder expulsarlo, pero si quitamos el reflejo de la tos, todo se va a acumular. La codeína, famosa metilmorfina, es un profármaco opioideo natural. Recordemos siempre que cuando se degrada, el 10% de codeína se transforma en morfina.
Mecanismo de acción, efecto antitoxígeno central de moderado efecto analgésico, sedante y antidiarreico. Normalmente como antitussígeno la dosis es menor que como analgésico. Recuerden siempre eso. La farmacocinética, absorción, metabolismo, eliminación. Oral, absorción oral, vida media 2 a 4 horas. Metabolismo hepático, 10% de metilidad dando lugar a morfina. Y eliminación renal conjugada. Esto es la farmacocinética de la codeína. Luego, indicaciones, control de la tos y dolor moderado. Solo recuerden, la dosificación de antitussígeno es menos que antidolor. Contraindicaciones, hipersensibilidad, EPOC, asma. Ojo, no olvidemos, la codeína no debe usarse en EPOC, no debe usarse en asma, en depresión respiratoria, en el hilio paralítico porque da más hilio, en lactancia, en el embarazo porque hay riesgos también, ¿no? La embarazada está con mucho estreñimiento, le va a proporcionar más estreñimiento, insuficiencia renal y hepática. Reacciones adversas, náuseas, vómitos, somnolencia, estreñimiento, cefalea, mareos, vértigo y nerviosismo. Siempre las náuseas y el vómito son efectos propios de los opioides. Recordemos que la somnolencia es también propio del efecto adverso. El estreñimiento más. A dosis elevadas hay trastornos respiratorios y depresión respiratoria. ¿Y por qué? Porque básicamente el 10% se va a transformar en morfina y la morfina tiene efecto MU2 y si tiene efecto MU2 es más depresor respiratorio. Codeína, presentación, jarabes, comprimidos, supositorios y suspensiones. La dosis, adultos 15 a 30 miligramos cada 6 horas, máximo 120, en niños de 6 a 12 años la mitad de la dosis del adulto y en niños de 2 a 6 la cuarta parte. La hidrocodeína, mecanismo de acción igual que el anterior, antitussígeno y analgesia central. Indicaciones, tos irritativa, nerviosa, por estado catarral, postgripal, laringitis, faringitis, etc. Reacciones adversas, molestias gastrointestinales, se enlentece el vaciamiento gástrico, igual que cualquier opioide, se cierran los esfínteres, hay estreñimiento, hay vómito, hay fatiga, somnolencia, mareos, retención urinaria, también se da con codeína, disnea y depresión respiratoria. Contraindicación, igual, hipersensibilidad, asma bronquial, en EPOC no lo voy a usar, por si acaso lea bien claro esto, insuficiencia o depresión respiratoria, coma, estados convulsivos y en el tercer trimestre del embarazo y lactancia. Dosis 5 ml a 10 de jarabe hasta 3 veces por día, no superar la dosis máxima de 30 miligramos de hidrocodeína, al día 12.5 de jarabe al día. Te hace lo divide en 3 partes y da. Noscapina, otro agente también derivado del opio. Recuerde siempre que hay los famosos fenantrenos y los bencil isoquinolínicos. Esta es una bencil isoquinolina sin actividad analgésica y libre de histamina, ¿no? Libera histamina y libera histamina, o sea que hay que tener mucho cuidado en los pacientes con asma, menos potente que la codeína y no induce adicción. Todos los bencilos y quinolínicos no son analgésicos, producen espasmolisis y finalmente no producen adicción como los fenantrenos. Entonces, sin actividad analgésica y libera histamina. Mecanismo de acción, actúa directamente sobre el centro respiratorio, suprimiendo el reflejo de la tos a nivel central y acción sedante severa. Farmacocinética, absorción buena por vía oral y rectal, metabolismo hepático, eliminación por la orina. Indicaciones, tos improductiva, o sea, en otras palabras, tos seca, tos irritativa. A eso se refiere la improductiva que no produce moco.
Contraindicaciones, enfermedad hepática y insuficiencia respiratoria. Aquí quizás podríamos agregar, en pacientes que tienen hiperreactividad aérea, no lo use por la liberación de histamina que produce la noscapina. Efectos adversos, somnolencia, cefalea, rinitis alérgica, conjuntivitis. Dosis 15 miligramos cada 4 horas y dosis altas producen broncoconstricción. Ah, ya sabe por qué. Porque libera ¿qué? Histamina. El dextrometorfano. En algunos textos o presentaciones he visto que dice que no es un opioide, pero sí es un opioide, como lo hemos clasificado dentro de los opioides. Se usa para tos irritativa. Mecanismo de acción: deprime el centro medular de la tos al disminuir la producción de taquicininas. Miren su mecanismo de acción. Ligera acción sedante sin acción opioidea ni analgésica. Cuando habla sin acción opioidea se refiere a los efectos que produce, ¿no? Hay menos aquí no hay depresión respiratoria, pero de todas maneras, incluso es un fármaco que se vende sin receta médica. Por eso es que no tiene quizás limitaciones para su uso. Farmacocinética, absorción oral, inicio de acción 15 a 30 minutos y duración de 3 a 6 horas. Metabolismo hepático, eliminación renal. Efectos adversos: mareos, náuseas, vómitos, molestias gastrointestinales, fatiga, depresión. Contraindicaciones: hipersensibilidad, uso concomitante con inhibidores de la MAO o en los 14 días posteriores de la administración de estos pacientes con asma, tos crónica y úlcera péptica. Todos los opioides siempre producen espasmo del músculo liso. Recuerde siempre eso. Entonces puede ser que cuando tú das mucha dosis puedes hacer un broncoespasmo también con estos productos. Y lo que sí es interesante recordar, ¿no?, que este producto se vende sin receta médica. Esto es más o menos una idea, un pequeño resumen de la parte respiratoria. Antitusígenos, expectorantes y mucolíticos. Por ejemplo, clasificación: opiáceos, codeína, dextrometorfano, noscapina. No opiáceos: la levodropropicina. La codeína es un agonista de los receptores mu, su metabolismo es hepático y tiene eliminación renal. Interacción con el alcohol, con los depresores, efectos adversos: sedación, dependencia, trastornos gastrointestinales, depresión del centro respiratorio, como todo opioide, especialmente en ancianos. Contraindicado en el embarazo: no usar en menores de 2 años. Básicamente, ¿por qué lo contraindicamos en la embarazada? Especialmente en la fase, en la parte de trabajo de parto, por la depresión del neonato. El dextrometorfano es el análogo a la codeína, sin propiedades de los opioides. Interacción: antidepresivos, alcohol, por eso que se evitar en los inhibidores de la MAO. Contraindicado en pacientes que toman antidepresivos, especialmente los inhibidores de la MAO. Y efectos adversos: no tienen los mismos efectos que la codeína. Uso: controla la tos. Otros opiáceos: noscapina, ¿no?, la folcodeína, la hidrocodeína, que ya lo hemos hablado. Expectorantes: incrementa la secreción bronquial por acción directa sobre la mucosa o a través de un mecanismo reflejo resultando de la irritación de la mucosa gastroduodenal. La guainfanesina se elimina rápidamente por secreción bronquial y disminuye la viscosidad del moco o del esputo. Yoduro potásico aumenta la secreción acuosa de las glándulas submucosas por acción directa y por activación del reflejo vagal gastrointestinal. Mucolíticos: estos son los expectorantes. Grupo: los tioles, acetilcisteína, carbocisteína, la basicina, la famosa bromexina y el ambrosol, y las enzimas: la trixina y el estreptocinasa. N-acetilcisteína, que tenemos acá,
se usa en enfermedades que producen hipersecreción bronquial y en la intoxicación por paracetamol, porque aumenta la formación de glutatión. Acuérdese siempre eso. Funciona como antioxidante, precursor de la síntesis de glutatión. Tiene efecto antiinflamatorio y mucolítico. Mayores de 7 años, 200 cada 8 horas y menores 50 cada 8 horas. La bromhexina. La bromhexina es un derivado de la bacina. El ambrosol es un metabolito de este producto llamado bromhexina. No hay datos concluyentes, pero sí estamos hablando que el primer producto, la bromhexina, 30 miligramos cada 8 horas, y el ambrosol, 4 a 8 miligramos cada 8 horas. Muy bien, esto más o menos es un resumen de lo que acabamos de conversar. Y este es un cuadrito que usted también lo tiene que leerlo ya, porque ya el tiempo nos ha ganado, pero de todas maneras para comparar un antitussígeno con un mucolítico. Esto también es para que puedan ustedes tener una idea. Actúan sobre el centro de la tos, los opioides, y viven en el centro de la tos y activan los receptores muy kappa. Sus usos: efectos analgésicos, antidiarreicos y efecto antitussígeno se logra con dosis subanalgésicas. Por eso les decía yo, farmacocinética más eficaz por vía oral que por vía enteral, metabolizando hepático y eliminación orina, vía media de 2 a 4 horas. Efectos adversos: producción de adicción, hipersensibilidad, no usar en menor de 2 años, náusea, sedación, estreñimiento, depresión, prolonga el trabajo del parto y efectos adversos: aumenta con el alcohol. Veamos acá la codeína. Deprime el centro de la tos, produce broncoconstricción, produce la secreción. ¿Por qué produce broncoconstricción? Todos los fenantrenos producen espasmo del músculo liso y el músculo del bronquio es liso. Antitussígeno muy usado, analgésico y antidiarreico. Siempre recordemos que debemos dar dosis subanalgésicas. Bien, el dextrometorfano, análogo de la codeína, causa liberación de histamina, no deprime la actividad ciliar, pero de todas maneras puede producir broncoespasmo. Mucho cuidado en asmáticos. No tiene acción analgésica ni depresión respiratoria, por eso es que se está usando muy frecuentemente. Y cuando hablamos de farmacocinética, absorción rápida por vía oral, comienzos efectos de 15 a 30 minutos y máxima concentración 2 horas, metabolismo hepático, eliminación de orina, vida media 11 horas. Poca posibilidad de adicción, menor intolerancia. La famosa noscapina, este es un bencil isoquinolínico, derivado del opio sin actividad opioide. Actúa en el centro respiratorio, libera histamina, menos potente que la codeína. Entonces estamos observando que estos productitos, tres que estamos mencionando, deberían no usarse en asmáticos. Acción sedante, como uso, ¿no? Administrado como el sedante, aumenta el efecto de sedación, contraindicación en enfermedad hepática y en insuficiencia respiratoria. Se absorbe bien por vía oral y rectal, excreta en la orina y en forma inactiva. No provoca manía de hábito, o sea, no hay adicción, no deprime la respiración, no tiene acción sobre el sistema nervioso, puede producir somnolencia, mareo, cefalea. Y este nuevo productito, el famoso clofeniadol, suprime el reflejo de la tos, efecto anestésico local leve y acción antimuscarínica. Tratamiento de la tos no productiva, contraindicación, tos productiva porque se inhibe básicamente el efecto reflejo de la tos, que es importante. Metabolismo, aquí estamos hablando de hepático, tarda en hacer efecto, duración de acción prolongada. Puede producirte alucinaciones, pesadillas, inestabilidad. Con dosis altas el efecto tiene efecto antimuscarínico. Entonces estamos observando más o menos como un resumen de los opioides. Esta me gustó mucho, por eso que le he acoplado, pero ya no voy a hablarles mucho. Esto ya ustedes lo revisan, porque es un resumen de todo lo que hemos hablado de broncodilatadores,
tanto de los agonistas beta, los famosos antagonistas muscarínicos, también la metilxantinas, los mucolíticos, acá también la N-acetilcisteína, el ambrosol, la bronexina, ¿no? Y aquí tenemos también otro producto, la famosa dormasa alfa, y los antitusígenos, etcétera. Estamos hablando de mecanismos de acción, de indicaciones principales, efectos adversos y los ejemplos. Entonces aquí usted lo tiene que revisar, por eso es que le he acoplado como un resumen para que ustedes puedan tenerlo y revisarlo con tranquilidad. Bien, quiero tomar de repente este famoso bronexina, mecanismo de acción, hidroliza las fibras de los mucopolisacáridos, disminuyendo la viscosidad del moco. Mire su efecto. Es muy parecido al ambrosol. Recuerde que el ambrosol es el metabolito de este bronexina. Luego, indicaciones cuando hablamos de, acá por ejemplo, bronquitis, asma y EPOC. Y aquí estamos hablando del ambrosol, tos productiva, infecciones respiratorias. Cuando hablamos de efectos adversos, disageusia, molestias gastrointestinales, y cuando hablo de la bronexina, náuseas y vómitos. Cuando hablo aquí de los fármacos, la N-acetilcisteína, acá estamos hablando de, perdón, del ambrosol y de la bronexina. Bien, este producto que quiero que mencionarle es la Dornasa alfa. Ojo, estoy haciendo hincapié en la Dornasa alfa. Degrada el ADN en secreciones purulentas, reduciendo la viscosidad. En otras palabras, su efecto básicamente es reducir la viscosidad del moco. En casos de fibrosis quística lo puede usar usted, puede, efectos adversos, puede producir ronquera y faringitis, y tengo la famosa Dornasa alfa. ¿Qué es la Dornasa alfa? Está incluido dentro de quiénes? De los mucolíticos. Es un mucolítico. Bien, jóvenes, eso es todo. Por mi parte, si hay alguna pregunta, lo espero. A ver, ratito, voy a habilitar el audio. Ya la señorita Zavala tiene una pregunta. Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, en la penúltima, me parece, la tabla, hay sobre los antitusígenos, o sea, menciona a los opioides en general. La anterior, ¿Está? la, ajá, esa. O sea, los opioides, bueno, aparte de la codeína y el dexametrometophón, se pueden, o sea, se recetan normalmente como antitusígenos. Bien. La codeína y los dextrometorfanos se compran sin receta, pero en algunas farmacias, básicamente como de repente las farmacias grandes, para la codeína le están pidiendo un poco de receta porque finalmente muchos lo están usando ya como adicción, pero casi se vende sin receta. Yo por ejemplo, voy a la farmacia de acá, de mi cerca de mi casa, y pido codeína, me venden la codeína como antitusígeno. Ahora, recuerden siempre el efecto antitusígeno, siempre recordemos, es diferente del efecto, podemos decir, depresor respiratorio, como por ejemplo la morfina. Es un buen opioide agonista, pero tiene casi nada de efecto antitusígeno, pero de todas maneras es más potente como analgésico, pero el de acá es más potente como antitusígeno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra pregunta en el chat o levanten la mano para preguntar? Bien. Anita, ¿me escuchas, Anita? Sí, doctor. Se han puesto de acuerdo para hacerle un pequeño